La primera impresión jamás se olvida. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero ojo, claramente impacta. Y evidentemente la conversación que sostenemos en este primer encuentro hace una gran diferencia. Hoy te voy a dar algunos de los temas que vale la pena que toques en estos primeros encuentros para dar una gran primera impresión. Hola, yo soy Renata Roa, soy conferencista, escritora, creadora de una línea de bienestar para cada vez estar muchísimo más presente, conocer nuestras emociones y sobre todo transformarlas. Y no nada más eso, sino tengo muchísimos talleres en línea que podrás justamente saber de ellos en mi página www.renataroa.com. Bien, entremos en materia. Efectivamente, en segundos, las personas somos capaces de tener un juicio, una opinión de esta persona en esta famosísima primera impresión. Y claro que esta parte de la percepción es un proceso que a mí me fascina explicar y que te lo he compartido en otros videos, porque todo nuestro bagaje, nuestra historia personal, va a hacer que concluyamos algunas cosas en relación a toda esta parte, digamos que histórica que hemos sostenido con otras personas. Es decir, si yo conozco a un Juan que en algún momento me vio la cara y entonces yo asocio el Juan como un peligro, a lo mejor y si llego y me presento contigo y tú eres Juan, voy a hacer como, ¡ay, Juan! Y a lo mejor va a generar en mí una pequeña reacción de incomodidad, a lo mejor de rechazo, etcétera. De nuevo, tengo muchísimos contenidos vinculados al proceso de percepción que espero te ayuden a entenderlo y sobre todo tampoco a tomar personal si en algún momento esta primera impresión no salió bien. Pero lo que está en nosotros, que sobre todo es cómo hago sentir a las personas en esta primera impresión, claramente se puede gestionar a través de buenos temas de conversación y a través sobre todo de conexiones reales y genuinas en estos encuentros. Pero ¿de qué habla Renata? Si de por sí no conozco a nadie, es más, soy muy introvertido, me cuesta muchísimo trabajo entablar una conversación con alguien. También te grabé ya un video donde hablo de esta incomodidad que hay que atravesar para que podamos cada vez más salirnos de nuestra zona de confort y conocer a personas cuando a lo mejor y no es nuestra fuerza. Al final, la confianza en uno mismo, estos procesos de socialización, son músculos que vamos ejercitando y que cuando lo vamos haciendo más y más, se nos va facilitando. Te invito entonces a que los revises y sobre todo, ya que estemos ahora sí en materia, ¿qué tipo de tema de conversación debería de tener? Primero, evita sobre todo preguntas que van a ser dicotómicas. ¿Te le estás pasando bien? ¿Sí o no? ¿Llegaste en coche? ¿Sí o no? De nuevo, estas preguntas hacen que la conversación, digamos, que se cuarte de una forma muy, pues sí, como muy, y sobre todo mantenga estas conversaciones muy frías, muy poco personales y que no nos inviten a explorar más temas de conversación. Lo que sí es lo que tendríamos que empezar a practicar y profundizar, por supuesto, llegar a presentarnos, pero no nada más llegar a presentarte como hola, soy Renata, mucho gusto. Es decir, hola, soy Renata, soy escritora, soy conferencista, he tenido la suerte de trabajar a lo mejor con tal o tal cliente y ver este tipo de reacciones y a lo mejor hasta dar otro dato curioso. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que cada vez me une más con otras personas es el tema de mi lado B, le llama Sofía Macías, que es el proyecto que tengo con mi marido de la cerveza artesanal. Y además, bueno, tengo un proyecto de cervecería artesanal, un emprendimiento en un pueblito mágico que se llama Tal. Es decir, este tipo ya de temas nos ayuda a ver los puntos en común y sobre todo abre la posibilidad de que también la otra persona se presente, si no de la misma manera, por lo menos evitando hacer la pregunta de ¿y tú a qué te dedicas? Porque aunque claro que nos ayuda a tener un contexto y a partir de ahí empezar a indagar de manera curiosa en otros temas, nos lleva también a tener una mirada sumamente superficial de la persona. Aunque claro que importa el que hace, esta partecita, por ejemplo, que es el lado B de Renata, donde además te hablo ya de una pasión, de un interés, de este mundo, sobre todo de la variedad de estilos, de explorar sobre todo esta parte como de calidad, de todo el proceso. De nuevo, hay muchas formas de conectar a través de este dato que di de forma como muy chiquita. ¿Te viene a ti algún dato que podría abrir la conversación hacia otro tipo de tema? Te lo dejo de tarea. Entonces, primero, tener una presentación que no nada más de tu nombre, sino también algo más que sea carnita de conversación. Segundo,
y creo que a mí se me hace de las cosas más interesantes, puedes empezar a hablar acerca de cuál es tu hobby, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, cosas que otra vez nos den una perspectiva mucho más profunda de quién es la persona y que además vas a notar la diferencia en el lenguaje corporal de tu interlocutor. A mí de verdad me sorprende que cuando toco el tema de pasión o de gozo o de actividades que realmente disfrutas hacer, desde la cara se ilumina, la mirada se abre, usas muchísimo más tus manos. De nuevo, todo esto viene acompañado de un lenguaje corporal que sí hace que de nuevo la persona active ciertas zonas también del cerebro, que además genere una hormona padrísima y que sobre todo el estar contigo le recuerde que está increíble justamente hablar de estas cosas más personales. Acuérdate que en estas impresiones no es nada más la primera impresión, sino lo que le hace sentir después de convivir un ratito con ellos. Entonces, hablar de los pasatiempos, de los hobbies, puede ayudarte también a generar una conexión mucho más profunda. Tercero, y esta pregunta la aprendí con Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Rezar y Amar, que justamente decía que era sumamente aburrido y que no ibas a salir nunca de la conversación desde el ego de a qué te dedicas. De nuevo, nos puede ayudar en un inicio con esta parte, no nada más de networking, de cómo sumamos, también porque es algo que socialmente además estamos acostumbrados a hablar. Pero esta pregunta cambia todo el juego, porque no nada más entras a la parte más íntima y a la parte más, pues sí, de conexión con el ser. Y tiene que ver con qué cosa en este momento de tu vida te ilusiona. Sí. O sea, ¿qué cosa te ilusiona en este momento? Y hay personas que a lo mejor se van a ir con el viaje que quiero hacer con mis hijos, a lo mejor, y en mi caso ahorita yo te diría la publicación de mi próximo libro. Por supuesto que me ilusiona muchísimo y de ahí entonces me podrías, digamos que llevar a un mundo increíble de posibilidades para hablar, pero para que yo también otra vez vuelva a generar esta bioquímica linda que desde mi punto de vista es la que se tiene que construir y sobre todo mantener en estos encuentros. ¿Qué es lo que en este momento de tu vida te ilusiona? Y el cuarto, que de nuevo podría quedarme dándote 40 temas de conversación, pero hoy lo que busco es que te sensibilices de esta premisa de, ok, si hay una primera impresión, pero ¿cómo puedo hacer que la persona termine sintiéndose bien después de pasar un tiempo conmigo? Y tiene que ver con algo que tú puedas enseñarle o algo que los haga decir, ah, eso no sabía. Es decir, datos curiosos, algún tipo de recomendación a través de, bueno, ya sea serie, libro, algo que ilumine a la persona. Hay un libro justamente que habla de primeras impresiones, que estas autoras planteaban el famosísimo enlightening, y no tiene que ver con iluminar a los demás, simplemente es esta sensación de decir, aprendí algo después de conversar con esta persona. Y a veces en este aprendizaje puede venir desde el hobby, puede venir desde este tipo como de lados B, que otra vez nada tiene que ver con tener una doble vida, pero tiene que ver con esta parte donde sí podemos aprender y que te lleven a explorar otro mundo de posibilidades. Creo que estos 4 puntos te van a ayudar a no nada más tener tema de conversación, sino hacer que las demás personas se sientan bien después de estar contigo. Ojalá y lo implementes y me cuentes qué ocurrió después de hacerlo y sobre todo, si me faltó alguno, que bueno, te digo, hay muchísimas otras formas de tener temas de conversación, pero que me compartas acá cuáles son los que a ti te funcionan, cuáles son los que generan también como esta parte de conexión. Mucha gente dice, está prohibido hablar de religión, política y fútbol. Yo te diría, mientras la postura y el objetivo sea compartir posturas, nada tiene que ver con no hablar de esos temas. Evidentemente, primero tenemos que tener una madurez para aceptar si la otra persona no piensa como yo, y en esa medida entonces ser curiosos y crear justo el espacio para que todas las personas hablen, no con el deseo de convencer al otro, sino con el deseo de aprender e indagar y sobre todo, sí, comprender por qué está pensando eso. Pero de nuevo, primero necesitamos desarrollar
un entorno mucho más maduro, mucho más empático, mucho más curioso para establecer este tipo de conversaciones. Pero yo en realidad no lo satanizaría porque también nos puede dar un montón de información de la otra persona. Si estás en esa posibilidad de estar en esos entornos, bienvenidos los puntos de vista, aunque sean de política, aunque sea de religión o aunque sea de fútbol, porque siempre van a ser reflejos de los valores, de los deseos, de la experiencia, de la visión, del contexto de esa persona, que va a ser valiosísimo para otra vez conocer y conectar con ellos. Espero que estos temas te hayan ayudado a ti a tener estos encuentros de calidad, porque al final para mí ese es el verdadero reto, y dejar esa huella en el corazón de las personas que perdure y que los haga sentir increíblemente bien cada vez que piensan en ti. De todo esto y más te hablo en mi libro de Tu Marca Personal, que está próximo por salir, pero también lo complemento en mis otros libros, en mi línea de bienestar, en mis talleres. Toda esa información la encuentras en www.renatarroa.com. Muchas gracias y te veo pronto.